La vida próspera de Job. La historia de Job, fe, prueba y restauración. Job es una de las más profundas y conmovedoras de la Biblia. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, vivía en la tierra de Uz. Era conocido por su integridad, su riqueza y su gran familia. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba de manera extrema. Job era un hombre muy rico, con grandes posesiones y una familia numerosa. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Era respetado y conocido por su sabiduría y temor a Dios. Job era un hombre justo y temeroso de Dios que vivía en la tierra de Uz. Su vida era un ejemplo de prosperidad y bendición divina. Aquí tienes una descripción detallada de su vida próspera. Familia. Job tenía una gran familia, compuesta por 7 hijos y 3 hijas. Era un padre amoroso y dedicado, y sus hijos solían reunirse para celebrar banquetes en sus casas, mostrando la unidad y el amor familiar que compartían. Riquezas. Job era extremadamente rico. Poseía grandes cantidades de ganado, incluyendo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, tenía muchos sirvientes que cuidaban de sus propiedades y animales. Reputación. Job era muy respetado en su comunidad. Era conocido por su integridad, justicia y temor a Dios. La gente lo admiraba por su sabiduría y su capacidad para resolver disputas y ofrecer consejos justos. Devoción a Dios. Job era un hombre profundamente devoto. Regularmente ofrecía sacrificios a Dios, no solo por él mismo, sino también por sus hijos, en caso de que hubieran pecado. Su devoción y temor a Dios eran evidentes en todas sus acciones. Generosidad. Job era conocido por su generosidad y su disposición para ayudar a los necesitados. Siempre estaba dispuesto a extender su mano a los pobres y a los que sufrían, demostrando su compasión y su compromiso con la justicia social. La vida próspera de Job es un testimonio de cómo la fe y la rectitud pueden llevar a grandes bendiciones. Sin embargo, su historia también nos recuerda que incluso los más justos pueden enfrentar pruebas y tribulaciones, y que la verdadera fe se mantiene firme incluso en los momentos más oscuros. La primera prueba. Un día, en una reunión celestial, Satanás desafió a Dios, sugiriendo que Job solo era fiel debido a sus bendiciones. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero sin tocar su vida. En un solo día, Job perdió todas sus posesiones y a sus hijos. A pesar de su inmenso dolor, Job no maldijo a Dios, sino que dijo: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». La segunda prueba. Satanás no estaba satisfecho y pidió permiso para afectar la salud de Job. Dios permitió que Satanás lo hiciera, pero sin matarlo. Job fue afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Su esposa, desesperada, le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero Job se mantuvo firme en su fe, respondiendo: «Aceptaremos el bien de Dios y no el mal». Los amigos de Job. En la historia de Job, 3 amigos juegan un papel crucial durante su tiempo de sufrimiento: Elifaz, Bildad y Zofar. Más adelante, se les une un cuarto personaje, Elihu. Aquí tienes un desarrollo detallado de cada uno de ellos y su interacción con Job. Elifaz de Temán. Elifaz es el primero en hablar y se le considera el más viejo y sabio de los amigos de Job. Su enfoque es filosófico y basado en la experiencia personal. Elifaz sugiere que el sufrimiento de Job es una consecuencia de algún pecado oculto. En sus discursos, enfatiza la justicia de Dios y la idea de que el sufrimiento es una forma de disciplina divina. Principales argumentos de Elifaz. Primera intervención. Job 4-5. Elifaz comienza reconociendo la piedad de Job, pero luego insinúa que nadie sufre sin motivo. Sugiere que Job debe buscar a Dios y aceptar su corrección. Segunda intervención. Job 15. Elifaz se vuelve más crítico, acusando a Job de hablar con arrogancia y de no temer a Dios. Tercera intervención. Job 22. Elifaz acusa directamente a Job de cometer injusticias y le insta a arrepentirse para restaurar su relación con Dios. Bildad de Sua. Bildad es el segundo amigo en hablar y su enfoque es más tradicional y legalista. Él apoya la idea de que Dios es justo y que el sufrimiento es una retribución por el pecado. Bildad insiste en que si Job fuera verdaderamente justo, no estaría sufriendo.
Principales argumentos de Bildad. Primera intervención. Job 8. Bildad defiende la justicia de Dios y sugiere que los hijos de Job murieron por sus propios pecados. Insta a Job a buscar a Dios y ser puro. Segunda intervención. Job 18. Bildad describe el destino de los malvados, insinuando que Job debe ser uno de ellos. Tercera intervención. Job 25. Bildad habla brevemente sobre la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre, sugiriendo que Job no tiene derecho a cuestionar a Dios. Zofar de Naamat. Zofar es el tercero en hablar y es el más vehemente y dogmático de los amigos de Job. Él cree firmemente que Job está recibiendo menos castigo del que merece y le insta a arrepentirse. Principales argumentos de Zofar. Primera intervención. Job 11. Zofar acusa a Job de hablar demasiado y de no entender la sabiduría de Dios. Le insta a arrepentirse para que pueda ser restaurado. Segunda intervención. Job 20. Zofar describe el destino de los malvados, sugiriendo que Job está sufriendo las consecuencias de su maldad. Elijú aparece más tarde en la narrativa. Job 32 a 37. Es más joven que los otros tres amigos y espera pacientemente antes de hablar. Elijú ofrece una perspectiva diferente, sugiriendo que el sufrimiento puede ser una forma de enseñanza y no necesariamente un castigo por el pecado. Principales argumentos de Elijú. Primera intervención. Job 32 a 33. Elijú critica a Job por justificar su propia justicia en lugar de la de Dios. Sugiere que Dios usa el sufrimiento para enseñar y corregir. Segunda intervención. Job 34 a 37. Elijú defiende la justicia de Dios y sugiere que el sufrimiento de Job es una prueba de su fe y una oportunidad para aprender y crecer. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, no logran consolarlo adecuadamente. Sus discursos reflejan una comprensión limitada de la justicia divina y del propósito del sufrimiento. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es una retribución por el pecado y que la verdadera sabiduría y consuelo vienen de una comprensión más profunda de la soberanía y el amor de Dios. El diálogo de Job con Dios. Job clamó a Dios, buscando respuestas. Finalmente, Dios respondió desde un torbellino, cuestionando a Job sobre la creación y el orden del universo. Dios no dio una explicación directa del sufrimiento de Job, pero le mostró la grandeza y el misterio de su poder. Job reconoció la soberanía de Dios y se arrepintió de sus palabras. El diálogo entre Job y Dios es uno de los momentos más profundos y reveladores del libro de Job. Este intercambio se encuentra principalmente en los capítulos 38 al 42. Aquí tienes un desarrollo detallado de este diálogo. Dios responde a Job. Job 38 a 39. Dios habla desde el torbellino, Dios responde a Job desde un torbellino, una manifestación de su poder y majestad. Comienza cuestionando a Job sobre su conocimiento y comprensión del universo. Preguntas retóricas de Dios. Dios hace una serie de preguntas retóricas para mostrar la limitación del conocimiento humano en comparación con su sabiduría infinita. Algunas de estas preguntas incluyen: la creación de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38 en 4. El control del mar. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Job 38 en 8. El amanecer. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. Job 38 en 12. La naturaleza y los animales. Dios continúa describiendo su control sobre la naturaleza y los animales, preguntando a Job si puede entender o replicar estos actos divinos. Las constelaciones. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? Job 38 en 31. Los animales salvajes. Dios describe la vida de varios animales, como el león, el cuervo, el ciervo, y el avestruz, mostrando su cuidado y conocimiento sobre cada criatura. Job 39. La respuesta de Job. Job 40, 3 a 5. Job reconoce su insignificancia, después de escuchar a Dios, Job responde humildemente, reconociendo su pequeñez y falta de entendimiento. Dice: He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano la pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aun 2 veces, mas no volveré a hablar. Job 40, 4 a 5. Dios continúa hablando. Job 40 a 41. El poder de Dios. Dios continúa desafiando a Job, describiendo su poder sobre criaturas míticas como Behemoth y Leviatán,
simbolizando fuerzas de la naturaleza que solo Dios puede controlar. Behemoth, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Job 40:15. Leviatán, sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua. Job 41:1. La segunda respuesta de Job, Job 42:1-6. Job se arrepiente finalmente. Job se arrepiente y reconoce la grandeza de Dios y su propia ignorancia. Dice: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:2, 5-6. El diálogo entre Job y Dios revela la inmensidad de la sabiduría y el poder divino en contraste con la limitada comprensión humana. A través de este intercambio, Job aprende a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entiende completamente sus caminos. Este diálogo nos enseña sobre la humildad, la fe y la reverencia hacia Dios. La restauración de Job. Después de que Job reconoció la soberanía de Dios, Dios restauró su fortuna. Job recibió el doble de lo que había perdido y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Vivió una vida larga y plena, bendecido por Dios. La restauración de Job. Después de un periodo de intenso sufrimiento y pruebas, la historia de Job culmina con una restauración completa y abundante, demostrando la fidelidad y la justicia de Dios. Aquí tienes un desarrollo detallado de este momento crucial. Intercesión y perdón. La restauración de Job comienza con un acto de intercesión. Dios instruye a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, a ofrecer sacrificios y pedir a Job que ore por ellos debido a sus palabras incorrectas sobre Dios. Job, mostrando su integridad y compasión, ora por sus amigos, y Dios acepta su oración. Restauración de las pérdidas. Dios restaura a Job, dándole el doble de todo lo que había perdido. Riquezas. Job recibe el doble de sus posesiones anteriores. Esto incluye 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Familia. Job tiene nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas son descritas como las más hermosas de toda la tierra, y Job les da una herencia junto a sus hermanos, algo inusual en esa época. Reunión y consuelo. Todos los hermanos, hermanas y conocidos de Job vienen a su casa para consolarlo y celebrar su restauración. Cada uno le da una pieza de dinero y un anillo de oro, simbolizando su apoyo y reconocimiento de la bendición de Dios sobre Job. Bendiciones finales. Dios bendice el postrer estado de Job más que el primero. Job vive 140 años más, viendo a sus hijos, nietos y bisnietos hasta la 4ª generación. Muere viejo y lleno de días, habiendo experimentado la plenitud de la vida y la restauración divina. Lecciones de la restauración de Job. La restauración de Job nos enseña varias lecciones importantes. Fidelidad de Dios. Dios es fiel y justo, recompensando a aquellos que perseveran en la fe incluso en medio de las pruebas más difíciles. Intercesión y perdón. La importancia de la intercesión y el perdón, tanto para recibir la bendición de Dios como para restaurar relaciones. Bendiciones multiplicadas. Dios no solo restaura lo perdido, sino que bendice abundantemente más allá de lo que se tenía antes. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que, aunque podamos enfrentar pruebas y sufrimientos, la fidelidad y la justicia de Dios prevalecen, trayendo restauración y bendición a nuestras vidas. La historia de Job nos enseña sobre la fe, la paciencia y la soberanía de Dios. A través de sus pruebas, Job mantuvo su integridad y su confianza en Dios, y fue recompensado por su fidelidad.